Capítulo 17. Así que cuéntame acerca de la secundaria. Quiero oírte hablar de los primeros indicios de tu posible homosexualidad. Por lo general te sentirías ofendida, pero ríes, soltando una carcajada en voz alta. ¿Ah, sí? ¿Qué te gustaría saber? Ya sabes, algo que te avergüence, recuerdos divertidos, los clubes donde estabas. Se encoge de hombros casualmente con una sonrisa maliciosa en su rostro. No hay nada mejor para mí que escuchar lo que hacías de adolescente. Ella sonríe. No puedes dejar de reír. Te gusta tanto. Yo estaba en el equipo de softball. Incluso todavía tengo la camiseta conmigo. Dejas escapar repentinamente. Ambas risas rebotan simultáneamente en las paredes de la habitación. Ella se inclina hacia adelante sin poder contener su alegría e inclina la frente hacia abajo sobre tu hombro. Tu estómago nunca te ha dolido tanto antes por reírte. Rebeca se inclina hacia atrás con un brillo travieso en los ojos y una sonrisa en su cara. ¿Realmente tengo que decirlo? Se ríe de nuevo, con los ojos dándote a entender la broma que ni siquiera es necesaria hacer, y no lo hace. Te ríes y le das una palmada en el brazo juguetonamente en tu defensa. También estaban las Cheiros. Así se llamaba nuestro equipo de porristas. Ella todavía se está riendo y secando algunas lágrimas de alegría bajo sus ojos antes de sonreír, arqueando la ceja en el proceso. ¿Con chicas que están sobre ti haciendo piruetas y armando una pirámide? ¿Todas adolescentes, inquietantes, sudorosas? Eso para nada es gay. Reprimes una carcajada. No te molesta lo que dijo, lo cual es muy inusual. De hecho, ¿no crees que alguna vez hayas prestado atención a las cosas que hacías durante toda tu vida? Sabes que es un hecho que incluso ya hace unas cuantas semanas habrías llorado si alguien que no fuera Rebeca hubiera hecho una broma gay hacia ti, pero ahora estás encontrando toda la situación divertida. Prométeme algo, ella dice y su sonrisa se desvanece, ahora comportándose más atenta. Cualquier cosa, dices de nuevo. Esas palabras que desbordan de tu boca como si fuera la respuesta más natural a su pregunta. Sus labios se contraen en una sonrisa y ella levanta su dedo meñique enfrente de ti. Lo miras fijamente. Luego miras de vuelta su rostro sin poder contener tu sonrisa. Conectas tu dedo meñique alrededor del de ella, riéndote tímidamente mientras se siente tan suave y hace que sientas las manos más flojas. Prométeme que vamos a tomar esto lentamente y no vamos a dejar que mi trabajo o cualquier otra cosa arruine lo que tenemos. Sientes el pequeño músculo en su dedo y aprietas más el tuyo alrededor de ella. O cualquier otra cosa que arruine lo que tenemos. Esas palabras. Es entonces cuando te das cuenta de que tienes que tener más cuidado con los medicamentos. Los necesitas para poder ser fuerte para ella. De lo contrario, estarías teniendo ataques de pánico diariamente. Debes ser inteligente y racionarlos. O tal vez solo debes tomar uno al día, como se supone que lo hagas. No estás tan segura. De cualquier manera, le haces una promesa en silencio sobre este asunto que nunca la vas a dejar de nuevo. Nunca tendrá que ir por ti a un hospital. Un manojo de nervios te hace temblar, nunca más. Vas a estar mucho mejor para ella y no vas a dejar que una estúpida cápsula de plástico o cualquier otra persona arruine lo que ustedes tienen. Lo prometo, le dices y le aprietas más el meñique. No se puede romper una promesa de meñique, Frin. Sonríe. Voy a ser muy severa contigo si rompes una promesa de meñique, que es mucho más oficial que una promesa común.
Te ríes un poco y tratas de no derretirte con su ternura. Rompes el enlace con su dedo meñique. Te levantas del sofá y le ofreces tu mano hacia ella. Te da una mirada curiosa, con la sonrisa aún en su rostro, haciendo que las líneas a los lados de sus ojos se marquen. Rebeca toma tu mano y la tiras hacia arriba levantándola del sofá. Vamos. Inclinas la cabeza apuntando hacia la puerta. Vamos a casa. Voy a hacer la cena. Hace un sonido y sus ojos viajan a tus labios como lo hacen a menudo, y hace que tu corazón se sienta como si estuviera en tu garganta. ¿Qué hay de postre?, pregunta, y sus brazos se envuelven alrededor de tu cuello, presionando su cuerpo con el tuyo. Traga saliva con dificultad. Lo que quieras. Le sonríes. Todo esto es nuevo para ti en muchos niveles, pero todavía estás acostumbrándote a coquetear con ella. Ahora poco a poco estás acostumbrándote a estar más tranquila. Al menos esperas que siga así. Ella arruga su nariz adorablemente, como si estuviera avergonzada antes de decir: estoy muy contenta de que acabas de llamar a mi hogar, como tu casa. Tu cerebro procesa lo que está diciendo mucho más lento de lo habitual, debido a que ella todavía está tan cerca de ti y tocando tu brazo. Le sonríes tranquilamente. Tu corazón está latiendo como si estuviera tratando de explotar. De verdad no sabes qué decir. Tienes miedo de que vayas a dejar escapar que estás locamente enamorada de ella, así que en vez de decir algo, agarras su otra mano y colocas un suave beso en la parte posterior de la misma. El sabor de su tentadora piel queda en tus labios. Respiras pesado antes de alejarte con un suspiro. Vamos, le dices en voz baja. Realmente no necesitas decir nada más. Más tarde, después de que le hiciste a Rebeca su plato favorito, una ensalada de pollo, las dos están sentadas en el sofá viendo dibujitos animados. Sí, dibujos animados. Están viendo los ositos cariñositos, que es lo que Rebeca quiere ver, y no vas a decirle que no. Además de que ella tiene la cabeza soñolienta, descansando sobre tu hombro. También Bombón se acostó alrededor de tus pies, durmiendo tranquilamente, y sinceramente estás empezando a sentirte como si estuvieras en casa. En un primer momento extrañabas tu antiguo lugar, pero ahora estás empezando a sentirte como en casa. Crees que el edificio es irrelevante y el hogar tiene más que ver con la chica que descansa sobre tu hombro. Aún así, no te mudaste por completo aquí. Toda tu ropa se encuentra todavía en tu maleta y en el suelo de la habitación de Rebeca. Es la 1:15 de la madrugada y deseas quejarte porque estás cansada y tendrás que ir a la cama pronto. Al menos mañana es viernes. Yo sé que probablemente encuentres la caricatura algo aburrida. Rebeca suspira con un bostezo. No era exactamente una pregunta, sino que es una afirmación. Ríes un poco. No son aburridas, solo que son un poco extrañas. Se llaman ositos cariñositos, te informa. Algo intolerante de tu ignorancia te dice. Y es uno de los programas más inteligentes que he visto. Te quedas mirando los dibujos animados de colores brillantes en el televisor y te encoges de hombros, porque solo te parece que lo creó alguien que no estaba bien de la cabeza. Está a punto de terminar de todos modos, dice. Y si te aburres, puedo conseguir unos calcetines y me pongo a montar un espectáculo de marionetas para ti. Una vez que te das cuenta de que lo dice en serio, comienzas a reír de nuevo, el corazón palpitando desbocando de lo linda que es. Ella es tan tonta a veces para ser alguien tan inteligente, y te gusta eso de ella. Te encanta todo sobre ella. Ella levanta la cabeza de tu hombro y te mira con un gesto adorable. Me encantaría, Becky, suspiras, secándote las lágrimas que brotaron de tus ojos, incapaz de dejar de reír. No dejas de reír cuando repentinamente notas la expresión de Rebeca incluso en la oscuridad de la sala. Ves una sonrisa tímida en su rostro. La única fuente de luz es la TV,
pero aún se puede ver el rubor en su rostro y cómo sus pupilas están dilatadas. Ella está mirándote como un asombro que no se puede explicar. Casi quieres encogerte fuera de su vista. Apartas la vista hacia algún lado debajo de su cuello. Me miras como si fuera especial. Hablas entre dientes. Tus propias mejillas se sienten como si estuvieran en llamas. Especial, como si tú fueras la única persona en el mundo. Tú lo eres, dice con sencillez y se encoge de hombros como si ella estuviera afirmando que el cielo es azul. Y un día lo vas a creer, Frin. Yo. Empiezas, pero encuentras que tu boca se está cerrando lentamente de nuevo. Sus palabras y la forma en que te mira parece haber absorbido todo el aire de la habitación y toda la claridad de tu mente. Es una sensación hermosa, nublada pero hermosa.